parece bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel Carrera Thompson. Soy subdirector de medios de impugnación de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, tengo el privilegio, el placer de estar con ustedes el día de hoy para platicar lo relacionado con el trámite y sustanciación de los medios de impugnación. Antes de iniciar, hacerles extensivo el saludo del maestro Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Consejo General del Instituto, y del maestro Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo del propio instituto, quienes les dan la más cordial bienvenida y tienen el deseo de que este curso sea de utilidad, de mucho provecho para ustedes. Punto número 1. Punto número 2, me comentaba la representante de su partido que ustedes son representantes de órganos desconcentrados a nivel federal. El curso, la plática, porque realmente es una plática muy breve que yo traigo prevista, está enfocada a cuestiones locales. Sin embargo, no estamos viendo artículos específicos y lo que vemos aquí se replica perfectamente también en los medios de impugnación en materia federal, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Ahora sí que por respeto a las atribuciones institucionales de cada uno, yo nada más me referiría a las cuestiones locales, y ya lo otro a lo mejor valdría la pena que se verificara ya de manera específica en cuanto al trámite, sustanciación, procedencia en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero les aclaro que es prácticamente lo mismo, es aplicable en un altísimo porcentaje. Y bien, con esta pequeña aclaración, les diríamos que los medios de impugnación son, son los medios de defensa que se encuentran a disposición de los partidos políticos, de las coaliciones, de los candidatos, de las organizaciones ciudadanas, de los candidatos independientes, de la propia ciudadanía, que considere que algún acto o resolución de una autoridad en materia electoral le genera algún perjuicio. Bajo esta perspectiva podemos decir que los medios de impugnación son esto, medios de defensa contra actos o resoluciones emitidos por las autoridades administrativas electorales o jurisdiccionales electorales. Y se parte de un principio específico que es que todo acto de autoridad electoral es revisable y es impugnable. Este sistema de medios de impugnación está consagrado constitucionalmente, está desde la Constitución Federal, está recogido a nivel federal en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. A nivel local lo recoge lógicamente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que es la que le da origen y creación al Código Electoral del Estado de México desde el punto de vista de ordenar su reglamentación, Tribunal Electoral del Estado de México e Instituto Electoral del Estado de México. Siguiente, por favor. Así les decía yo que este sistema de medios de impugnación está contemplado tanto a nivel federal como a nivel local. Y les comentaba que esta plática, estas láminas están diseñadas para verlo a nivel local. Sin embargo, podemos hablar que estos medios de impugnación se contemplan desde dos perspectivas: la perspectiva de que resuelve un órgano jurisdiccional y la perspectiva de que resuelve un órgano administrativo. En el caso específico de la resolución de un órgano administrativo, el sistema de medios de impugnación prevé el recurso de revisión. Este recurso de revisión se presenta ante la autoridad administrativa que emite el acto o resolución que se impugna y lo resuelve el Instituto Nacional Electoral o bien el Instituto Electoral del Estado de México, Consejo General. Y los jurisdiccionales, voy a arrancar por una cuestión de orden con los que reconoce el Tribunal Electoral del Estado de México. Insisto, estamos viendo desde la perspectiva de los procesos electorales locales. Tribunal Electoral del Estado de México, que son recurso de apelación, juicio para la protección de los derechos político-electorales, juicio de inconformidad,
y las controversias laborales que ni siquiera están expresadas en esta lámina, que son las que se surgen entre servidores públicos electorales del Instituto Electoral del Estado de México y el propio Instituto Electoral del Estado de México. A nivel federal, los medios de impugnación que involucran a autoridades electorales locales o medios de impugnación locales son específicamente el juicio para la protección de los derechos político-electorales y el juicio de revisión constitucional electoral. Me regreso. Recurso de apelación procede contra actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Electoral del Estado de México. Consejo General, Presidencia del Consejo General, Secretario Ejecutivo. E incluso por extensión, la Sala Superior ha determinado que si alguna dirección de área del instituto comete algún acto que pudiera ser violatorio de alguna garantía individual o contrario a la legalidad, también procede este recurso de apelación. Entonces, aunque no lo reconoce expresamente la ley, también contra direcciones de área es posible presentar el recurso de apelación. Luego, el juicio para la protección de los derechos político-electorales lo puede presentar un ciudadano que considere que le ha sido violentado algún derecho político-electoral en cualquiera de sus dos vertientes fundamentales. ¿Cuáles son estas dos vertientes fundamentales para cuestiones electorales? Derechos. ¿Cuáles son los principales derechos políticos que tenemos los ciudadanos y que adquirimos a la mayoría de edad? Votar y ser votado, efectivamente, en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Integrar autoridades electorales, ser designado representante popular, asociarse libre y pacíficamente para formar parte de un partido político, etcétera, etcétera, ¿no? Pero contra esta presunta violación procede el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Y aquí lo marcamos en gris porque procede para todas las autoridades. Cualquier autoridad que viole un derecho político-electoral de un ciudadano, lógicamente, quedará vinculada a que sea revisada su actuación desde la perspectiva de este tipo de juicio. Y finalmente el juicio de inconformidad, que es el que se presenta por los representantes de los partidos políticos contra el cómputo, declaración de validez de la elección, otorgamiento de constancia de mayoría o asignación de miembros de los ayuntamientos o diputados por el principio de representación proporcional. Estos los resuelve el Tribunal Electoral del Estado de México. Seguramente si ustedes son representantes, aunque sean federales, conocen la cuestión institucional del IEM y desde luego del Tribunal Electoral que está ahí en Paseo, antes se llamaba Vicente Guerrero, ahora se llama Vicente Guerrero, antes era Paseo Chinantecal, ahí muy cerca de Supercompras aquí en la ciudad de Toluca. A lo mejor en alguna ocasión les ha tocado asistir. Resuelve el Tribunal Electoral del Estado de México, que de acuerdo a la Constitución del Estado es la última autoridad en materia jurisdiccional y resuelve de manera definitiva y firme. Sin embargo, haciendo un símil con el juicio de amparo, cuando algo ha quedado resuelto de manera definitiva y no existe un medio de impugnación ordinario que se pueda hacer valer, a nivel federal procederían el juicio de revisión constitucional y el juicio para la protección de los derechos político-electorales. El juicio de revisión constitucional procede contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de México que de manera definitiva han resuelto un asunto de su competencia. Pongo un ejemplo. Ustedes como representantes ante un órgano desconcentrado promueven recurso de revisión contra, no sé, las fechas para llevar a cabo los debates públicos entre candidatos. Consideran que está mal fundado y motivado el acto e interponen el recurso de revisión, que como les decía yo, se presenta ante la autoridad responsable, Consejo Distrital o Municipal, y resuelve el Consejo General. No están de acuerdo como partido político con la resolución que dicta el Consejo General y entonces ustedes presentarían un recurso de apelación. Ya no sería contra el acto del órgano desconcentrado, aquí ya sería contra la resolución que dictó el Consejo General en el recurso de revisión correspondiente.
y el tribunal ratifica. Si ustedes no están de acuerdo todavía, y ustedes me refiero al partido político, y ahorita vamos a ver por qué, pueden promover juicio de revisión constitucional electoral ante las salas competentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son salas regionales, Toluca, Monterrey, Jalapa, Guadalajara, etcétera. Sala regional especializada que ve solamente procedimientos ordinarios sancionadores y especiales sancionadores, y sala superior, que es la última instancia, que es el último órgano jurisdiccional en materia electoral de nuestro país. Entonces, dependiendo del tipo de acto que se trate, ustedes pueden promover revisión constitucional ante sala regional o ante la sala superior. ¿Cuál es la diferencia más importante y más rápida para identificar si nos vamos a la superior o a la regional? Pues muy sencillo. Si se trata de una elección de diputados o miembros de los ayuntamientos, corresponde a la sala regional. Toluca, lógicamente, por la circunscripción en la que nos encontramos nosotros sujetos. Si se trata de elección de gobernador, ante quien se debería presentar sería ante la sala superior. Siguiente, por favor. De igual manera, perdón, antes, Saúl, de igual manera, el juicio para la protección, si ustedes se dan cuenta, juicio para la protección de los derechos políticos electorales local, y luego dice JDC, que es lo mismo, juicio para la protección de los derechos políticos electorales, o juicio ciudadano, el acrónimo, aparentemente es lo mismo, ¿no? La diferencia es, el local lo regula el código y va contra los actos del instituto inicialmente. Si un ciudadano considera que el tribunal le está violentando sus derechos a través de la emisión de la resolución, la instancia que tendría sería la instancia federal, mediante la presentación de un juicio para la protección. ¿Sí queda clara ¿por qué 2 veces juicio para la protección? ¿Sí? Muy bien, ahora sí seguimos. Decíamos que en órganos desconcentrados del instituto y para efectos de esta charla, los asuntos que ustedes verían definitivamente serían el recurso de revisión, que como representantes ante órganos desconcentrados sería el recurso por excelencia para ustedes, durante la etapa de preparación del proceso electoral, previa a la jornada electoral, el juicio de inconformidad, que ya platicamos, que va contra declaración de validez, constancia de mayoría, etcétera, etcétera, y el juicio para la protección, que ese sí no es del representante del partido político, ese ya quedamos y ya platicamos que lo promueven los ciudadanos. Y ya platicamos también que el JRC, juicio de revisión constitucional, es a nivel federal y que va contra contra resoluciones dictadas por el tribunal de manera definitiva. Juicio para la protección, igual, es un medio de defensa extraordinario, si lo podemos denominar de esa manera, que se presenta contra resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México cuando un ciudadano considera que le están siendo violentados sus derechos político-electorales. Seguimos, por favor. Competencia, ya dijimos, el recurso de revisión es ante Consejo General o resuelve el Consejo General. Juicio para la protección y juicio de inconformidad, el Tribunal Electoral del Estado de México, y juicio para la protección federal y el juicio de revisión constitucional ante la Sala Regional Toluca del Tribunal. Siguiente, por favor. Esta parte es muy importante. Muchas veces los representantes de cualquier partido político, de cualquier instituto político, son abogados. En ocasiones no lo son. Hay ocasiones en que son abogados, pero no son precisamente o específicamente especialistas en la materia electoral. Por lo tanto, mi sugerencia respetuosa y haciendo el símil con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, es que cuando ustedes consideren que un acto de un órgano desconcentrado les está generando un perjuicio, sean muy cuidadosos y chequen el artículo 419 del Código Electoral del Estado de México.
de alguna manera, este artículo les da la fórmula de cómo debemos presentar la impugnación. Hay cuestiones que podrían parecer obvias, pero otras que a lo mejor no lo son tanto y que sí son importantes que tengan ustedes presentes cuando van a impugnar. Aquellos que son procesalistas, aquellos que son abogados, aquellos que ya tienen experiencia en materia electoral, pues a lo mejor esto se les hace bastante básico, pero para aquellos que no son abogados o que bien siendo abogados este es como que su primer acercamiento, yo creo que para partidos políticos, y aclaro, para partidos políticos, no para autoridades electorales, cuando ustedes presenten la demanda, sean muy cuidadosos de esta parte. ¿Qué es lo que nos pide el Código Electoral del Estado de México? Que, insisto, se refleja o se replica con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, es que digamos el nombre del actor, que señalemos domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para recibirlas. Y aquí me detengo un segundito. Ojo, el domicilio que ustedes señalen en tratándose de cuestiones electorales locales debe estar ubicado en la ciudad de Toluca. Muchas veces presentan el medio de impugnación, usted viene ¿de dónde me dijo? De Capuluac. Ah, qué rico. ¿Cómo no se trajo usted una buena barbacoa, Chihuahua? Barbacoa de olla le dicen, ¿no? Bueno, esa fue comercial. Viene usted de Capuluac, presenta usted su medio de impugnación ante el órgano desconcentrado. ¿Y qué cree? Que señala domicilio en Capuluac. Cuando yo resuelva Instituto Electoral del Estado de México, me refiero, pues voy a ordenar que la notificación se le haga por estrados, toda vez que no señaló domicilio para ir y recibir notificaciones. Entonces, sean cuidadosos de señalar un domicilio en la ciudad de Toluca para que ustedes sean notificados en el domicilio que ustedes están señalando. Número 1. Número 2. Acompañar documentos que acrediten la personería del promovente. Ya platicábamos y ya decíamos, hay medios de impugnación que promueven los ciudadanos, medios de impugnación que promueven los partidos políticos. Si ustedes son representantes de un partido político, para que el juicio sea procedente, deben acompañar el nombramiento que les realiza su partido como representantes acreditados ante esa autoridad. Cada partido político tiene sus estatutos, tiene su normatividad interna y establece la forma y términos en que acreditan a sus representantes. Yo no me voy a meter en eso. Yo solo digo que tienen que manifestar ustedes ser representantes de la opción política, número 1, y número 2, acompañar el documento que lo acredite. Ya sea que lo firme el representante ante el Consejo General o que lo firme el presidente del comité estatal correspondiente, quien sea que esté facultado y que les haya otorgado a ustedes esa personalidad. Identificar el acto o resolución que se impugna y la autoridad responsable. Mencionar los hechos, agravios y preceptos presuntamente violados. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos previstos por la ley y nombre y firma autógrafa. Me regreso a las pruebas. Hay pruebas que ustedes poseen, las deben ofrecer desde el primer momento. Y pruebas que ustedes no poseen, igual deben ofrecerlas y deben solicitar a la autoridad que en caso de que las tenga la autoridad, las anexe a su medio de impugnación cuando remita a la autoridad resolutora. 1. 2. Hay cuestiones que a veces uno no tiene y que por la premura, por la celeridad del proceso electoral, no tenemos posibilidades de tenerlas inmediatamente. Si ese es el caso, ustedes deben acreditar que ya se solicitaron las probanzas y que aún no las tienen, pero que en cuanto ustedes las tengan a su disposición, las van a hacer llegar. Ejemplo, y solo un ejemplo, un ciudadano que dice, yo sí tengo residencia y le pedí a mi autoridad municipal la constancia, pero ¿qué crees, instituto? No me la entregó. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el ciudadano, para mejor defender su asunto y para mejor acreditar su punto, tiene que acompañar el escrito donde diga, señor presidente municipal de Capuluac, le solicito me expida mi constancia de residencia y decir que la solicitó oportunamente.
de tal forma que cuando el ayuntamiento correspondiente dé respuesta, él ya lo pueda ofrecer y no se alegue que la prueba se presentó de manera extemporánea y por lo tanto no puede ser valorada dentro del procedimiento. ¿Sale? ¿Sí les queda clara esta partecita? Y otra que es muy importante, y se los digo porque nos ha pasado, nos ha pasado como institución. Nombre y firma autógrafa del promovente. ¿Qué significa esto? Aunque no lo crean, nos ha pasado que llegan, presentan el medio de impugnación y ¿qué creen? Exactamente. Se les olvidó firmarlo. Yo soy el subdirector de medios de impugnación. Mi obligación y mi responsabilidad es darle trámite y defender la legalidad del acto que se está impugnando. Lo primero que le voy a decir al tribunal, hablando, yo defiendo los actos del órgano central, lógicamente, ¿no? Lo primero que le voy a decir al tribunal es, te solicito que se declare improcedente toda vez que no tiene la firma autógrafa. Y el Consejo General resuelve, y el Consejo General ha resuelto medios de impugnación donde al señor representante del órgano desconcentrado se le olvidó firmar. Y ha desechado. Entonces, puede ser que ustedes generen el mejor escrito de demanda, ¿eh? Así que, perdónenme la expresión, que ustedes estén entregando un poema. Está muy bien. Y que ustedes al 100% tengan la razón. Pero un detalle tan trivial como no firmar la demanda les puede generar que su demanda ni siquiera se estudie en el fondo. ¿Sale? Entonces es importante tener en consideración este artículo, les decía yo, el 419 del código, y casi que hacer un checklist, ¿no? A ver, nombre del promovente, sí, ya lo puse bien y ya puse mi domicilio en la ciudad de Toluca y autoricé a mis compañeros fulano, sutano y mengano por si hay necesidad de que ellos oigan y reciban notificaciones y a ver si tengo mi nombramiento, si lo tengo, si lo acredito, lo tengo certificado, ¿no? Le voy a solicitar a mi órgano desconcentrado que me haga favor de expedirme una copia certificada para poder acompañarlo. En su defecto, voy a ofrecer, aunque sea una copia simple, y voy a decir que tengo la personería reconocida ante el órgano desconcentrado y tendrá que contestar en el informe circunstanciado que rinde la autoridad si le reconoce o no la personería. Pero ojo, tienen que hacerlo valer. Luego, esta parte yo creo que es la más complicada desde el punto de vista de estructurar la demanda, pero la más sencilla desde el punto de qué es lo que están impugnando y a qué autoridad le están atribuyendo el acto que se impugna. Y los hechos, agravios y preceptos presuntamente violados. Ahorita me voy a detener a esta parte, más adelante lo platicamos. Y lo de las pruebas y la firma autógrafa. Siguiente, por favor. Decía que ahorita me hacía referencia, que ahorita les platicaba, porque, insisto, el proceso electoral es una cuestión muy rápida que tiene que ir sacando actos que sean definitivos, que se tiene que ir, no se puede ir deteniendo. Por un lado, y por otro lado, el proceso tiene la cuestión ciudadana. Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos. Luego entonces, la legislación electoral no le puede exigir a un ciudadano que sea experto en una materia jurídica. Por lo tanto, cuando ustedes hagan su demanda, traten de redactarla lo más claro posible. Traten ustedes de estructurarla desde una perspectiva de ir narrando cronológicamente cómo se sucedieron los hechos, número uno. Número dos, identifiquen claramente cuál es el acto que están ustedes impugnando. Identifiquen por qué consideran ustedes que el acto le causa agravio a su partido político y qué es lo que ustedes pretenden con la presentación del medio de impugnación. Obviamente, en términos generales, lo que yo pretendo es la revocación del acto que se está impugnando, ¿no? Normalmente eso es lo que se pretende porque se considera por parte del partido que el acto no está apegado conforme a la Constitución o a la ley, ¿no? Pero ustedes no tienen que hacer así como que una cuestión técnica, jurídica o académica de sus agravios.
ni tienen que poner en un lugar específico sus agravios. Normalmente hay un capítulo específico que dice agravios. Pero si ustedes no desean hacerlo así, basta y sobra con que hagan lo que yo les acabo de comentar. Identifiquen plenamente el acto, digan por qué consideran que el acto no se apega conforme a la norma jurídica y qué es lo que ustedes solicitan del Consejo General del Instituto o del Tribunal Electoral. Y con eso aplica la máxima jurídica de dame los hechos que yo te daré el derecho. Es decir, ustedes ya me platicaron cómo está el asunto, claramente expresaron por qué se están inconformando. Me ha pasado, por eso les digo que lo hagan así. Ha llegado algún partido y ha dicho, vengo a impugnar el acuerdo 14 del Consejo Municipal número tal, porque no se apega a derecho. ¿Cómo resuelvo algo así? O sea, no se apega, ¿por qué? Ustedes que están en órgano federal, ¿no? Una atribución de los órganos federales es la ubicación de mesas directivas de casilla, ¿no? Antes lo hacía cada órgano electoral local en sus respectivos ámbitos de competencia, ahora todo lo hace la autoridad nacional. Si ustedes van a impugnar la ubicación de la mesa directiva fulana de tal, pues no me digan, vengo a impugnar la ubicación de la mesa directiva de la sección tal, porque no se encuentra ajustada a derecho, porque eso no está impugnando realmente, ¿no? Tendríamos que decir, porque no cumple, y ya ustedes sabrán cuál es el requisito que no cumple. Este requisito no lo cumple. O la integración de mesa directiva de casilla. Esta persona es que está hecha, no está hecha conforme a derecho, no está hecha conforme lo previene el código. Sí, ok. Porque la persona designada como presidente de mesa directiva de casilla incumple en esto. Creo que eso es muy importante, que lo tengan ustedes presente. Insisto, a lo mejor para algunos de ustedes, y lo entiendo perfecto, ustedes se encuentran demasiado básico esto, pero yo estoy partiendo de este supuesto que es real. Los partidos políticos se integran por organizaciones, por ciudadanos, que bajo modo alguno se les puede pedir que tengan expertise en materia jurídica o en materia electoral, y que tienen todo el derecho de participar y que tienen todo el derecho de exigir además que se respeten de manera individual y de manera organizada, colectiva, estos derechos. Entonces, no podemos suponer que todos los representantes tienen que ser verdaderos super expertos en la materia. A lo mejor es su gusto y tanto participan que se vuelven, pero a priori no podemos decir así es. Entonces, esto que yo les platico es como que pensando en algún ciudadano que realmente le gusta participar, que realmente es activo en la cuestión democrática y tenga la posibilidad y el derecho de poder ejercitarlo adecuadamente, de decir, este es mi escrito, y esto es lo que yo veo que está mal, y esto es lo que yo considero que se debe cambiar. Y con eso es suficiente para que la autoridad electoral jurisdiccional lo reciba, le dé trámite y decida conforme a derecho si le asiste o no le asiste la razón al representante del partido. Siguiente, por favor. Este también es importante, identifiquen muy bien la autoridad que emite el acto. Luego se me confunden. Y me han impugnado ante el Consejo Municipal actos que son en realidad del Consejo Distrital. O luego van al Consejo Distrital y pretenden que el Consejo Distrital les reciba un medio de impugnación que emitió el Consejo Municipal. Otro ejemplo, ya platicamos y ya quedamos. Mesas directivas de casilla es atribución de la autoridad nacional. El órgano desconcentrado local emite un informe donde le dice a los integrantes del consejo respectivo cómo quedó integrado. Y el representante impugna
este informe. El resultado va a ser negativo. Y va a ser negativo porque ustedes están impugnándole al consejo que rindió el informe un acto que no les es propio. El consejo no tiene ninguna atribución para modificar el acto emitido por la Autoridad Electoral Nacional. En este caso, entonces, si el representante consideró que la integración de la mesa o la ubicación de la mesa directiva de casilla no era la correcta, tuvo que haberlo hecho valer ante la Autoridad Electoral Nacional. Porque la autoridad local, cuando rinda su informe, lo único que va a mencionar es, pues sí, pero yo solo rendí un informe, yo no soy la autoridad. Entonces, esta parte también es muy importante que ustedes la tengan presente cuando ustedes consideren que es necesario interponer algún medio de impugnación. Ahora, ¿por qué se interpone, ya visto de otra manera o desde otra perspectiva, por qué se interpone ante la autoridad que emite el acto? Porque como ustedes ya vieron, el recurso de apelación lo resuelve el tribunal, está en Toluca, el Estado de México es bastante más amplio, la sala regional es una circunscripción, está en Toluca, puede ser que de otras entidades también tenga que impugnar, y el Consejo General pues también tiene su sede en Toluca. Entonces, para facilitarles a ustedes el acceso a la justicia, es que si venimos de Jalatlaco, por ejemplo, podamos presentarlo ante Jalatlaco y ya que sea la autoridad la que se encargue de dar trámite y de remitir a la ciudad de Toluca, ¿no? Esa es la razón por la cual se presenta ante la autoridad que emite el acto o resolución que se impugna. Siguiente, por favor. Esto lo voy a ver rápidamente con ustedes y está relacionado con lo que decíamos de los requisitos. ¿Qué es la improcedencia? La improcedencia es cuando se dicta una sentencia por la autoridad jurisdiccional, por el juzgador, sin que haya estudiado el fondo del asunto, sin que haya resuelto específicamente la controversia que se le planteó. Sino que el asunto se desestima, se dice se desecha, por no haber cumplido con alguno de los presupuestos necesarios para que se tramite. Por no contener algún requisito que establece la norma jurídica para que éste sea procedente. Y por eso les platicaba que era importante que hubieran los requisitos. Y por eso les decía que al incumplimiento de uno de estos requisitos, lo que procede es el desechamiento. Si no viene firmado, el asunto se desecha y ya no hay posibilidad de estudiar el acto que se estaba impugnando. Simplemente se desecha. Tenemos un plazo para presentar el medio de impugnación, lo presentamos fuera del plazo, sale bye, ya no hay posibilidad de estudiar el asunto. Ese es en cuanto a la improcedencia. Y la improcedencia se decreta antes de que se admite a trámite el asunto. Es decir, se va a presentar el medio de impugnación, la autoridad le va a dar trámite y la autoridad resolutora antes de resolver antes de admitir, va a ver si se cumplen todos los requisitos. Y si advierte que hay algún requisito que ya no se está cumpliendo y que es suficiente para desechar, ya no va a estudiar, ya no va a dar trámite, ya no va a admitir, simplemente va a proponer el desechamiento de plano. Y el sobreseimiento es una cuestión similar, pero una vez que se ha admitido el asunto. Siguiente, por favor. Síguele. El procedimiento es similar, pero una vez que se ha admitido el asunto. Y procede admitido por alguna causal que sobrevenga después de admitido de improcedencia número 1 o porque se advierte alguna de las causales de sobreseimiento que establece la propia norma. Regrésate, vete de nuevo a sobreseimiento, por favor, a la siguiente. Sobreseimiento, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son estas? Cuando el promovente se desiste expresamente. ¿Alguien me platica qué es el desistimiento? Que ya no quiera. Que diga y muere. Es correcto. Luego, cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto impugnado de tal manera que el medio de impugnación quede sin materia. ¿Alguien me podría platicar un ejemplo de esto? ¿Cómo se puede dar este caso?
la autoridad electoral modifica o revoca el acto que se impugna. Al final los voy a calificar y no van a tener 10. Bueno, alguien sí ya tiene 10, pero los demás no. A ver, yo soy un ciudadano y le pido al Instituto Electoral que me diga alguna información relacionada con el proceso electoral. Y pasan 15 días, 20 días, un mes y no le contesto al ciudadano como institución. El ciudadano con justa razón se molesta y dice, voy a impugnar porque no me han dado respuesta. Y ¡pum!, me impugna. Pero resulta ser que durante el trámite de la impugnación a alguien se le ocurre que es buena idea dar respuesta y dice, pues aquí está tu respuesta, ya te contesté. La autoridad electoral entonces le va a decir que sobresea, es decir, que diga que se acaba el asunto, toda vez que de lo que se dolía la persona ha quedado sin materia porque ya se le otorgó la respuesta correspondiente. Luego, cuando durante el procedimiento sobrevenga alguna causal de improcedencia, ahorita nos regresamos y vemos cuáles son las causales de improcedencia, y cuando el recurrente fallezca o sea suspendido o privado del goce de sus derechos. Obviamente esto opera en tratándose de juicios para la protección de los derechos político-electorales. En el caso del partido político, recuerden ustedes que son una persona jurídico-colectiva, antes denominadas personas morales, y ustedes actúan en nombre y representación. Por lo tanto, este supuesto, digo, desde luego muy lamentable de que fallezca el representante, a lo mejor a lo que daría lugar es a que hubiera una sustitución en cuanto a la persona que está promoviendo, ¿no? Desde luego tocamos madera y esperemos que esto no ocurra, ¿no? Y bueno, decíamos cuando sobrevenga alguna causal de improcedencia. ¿Se acuerdan ustedes? La improcedencia es, antes de que dicte resolución, voy a ver que se cumplan todos los requisitos. Regrésate a las causales, por favor, Saúl. Y lo que van a revisar específicamente, de acuerdo al Código Electoral del Estado de México, en su artículo 426, es que no se interpongan por escrito ante el órgano que emitió o ante el órgano que emitió el acto o resolución. 1. 2. No estén firmados por quien promueve. 3. Sean promovidos por quien carezca de personería. 4. Sean promovidos en nombre de quien carezca de interés jurídico. Todo lo demás de alguna manera ya lo hemos platicado en los requisitos. Esto de interés jurídico, ¿alguien sabe qué es? ¿Alguien me quiere platicar? Para que no se me duerman. Porque tengo esa facultad. Ya cuando me doy cuenta ya está ronca. No, no es cierto. A ver. Así es, totalmente de acuerdo. Que el acto o resolución que estoy impugnando me genere un perjuicio personal y directo. Que yo sea titular o poseedor de un derecho. Es el supuesto. Y que ese derecho esté siendo violado por la autoridad correspondiente. En el caso del partido político, este espectro es mucho más amplio. ¿Por qué razón? Porque el partido político puede ser que haya un acto que le esté perjudicando directamente como partido político. Pero también hay una cosa que llaman acciones tuitivas e intereses difusos. Y esto significa que ustedes pueden promover medios de impugnación cuando consideran que un acto, aunque no se pueda afirmar que les afecta directamente, sí afecta a la colectividad o al buen desarrollo del proceso electoral. Y entonces ustedes, como representantes, pueden presentar la impugnación correspondiente. Pero, ¿me repites tu nombre, compañera? Noemí, pero Noemí tiene mucha razón, el interés jurídico es eso. La afectación personal y directa de la que estoy siendo objeto en uno de mis derechos por la acción u omisión, o la acción por omisión o la omisión por acción, es ahí como ustedes quieran, de un acto de autoridad. Se han presentado fuera de plazos. Noemí, no puedes contestar. A ver, señores representantes ante órganos desconcentrados, ¿cuál es el plazo que tienen para presentar un medio de impugnación en materia electoral?
4 días. A partir de que tengan conocimiento del acto o resolución que se impugna. ¿Sale? Y si se presenta fuera de ese plazo, la consecuencia va a ser la improcedencia. Y luego, no se señalen agravios o estas no tengan relación directa con el acto impugnado. Ya es lo que yo les comentaba, ¿no? La ley no les exige a ustedes ser expertos en materia jurídica, ni mucho menos. Ni pretende que hagan grandes estudios académicos o jurídicos para darle clases a todo México. No, simplemente señalar claramente cuál es el acto y cuál es el perjuicio que me está causando. Y se impugne más de una elección. Esto es específicamente en el caso de los juicios de inconformidad. Cuando ustedes impugnen la elección de diputados, miembros de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, solamente deben hacer referencia a diputados o a miembros de los ayuntamientos. No pueden impugnar todo de jalón, ¿no? Bueno, siguiente. Y siguiente. Y siguiente. La que sigue. ¿Quiénes son las partes? El actor, que es la persona jurídica o ciudadana que considera que está interponiendo en medio de impugnación, que considera que un acto le causa perjuicio, la autoridad responsable, que es la que emite el acto del cual se está inconformando, y el tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? Es el ciudadano, el partido político o coalición que tiene un interés jurídico incompatible con el que pretende hacer valer el actor. Ustedes son de un partido político, otro partido político, el que sea, interpone un medio de impugnación contra la declaración de validez de la elección, pero ustedes ganaron esa elección. Lógicamente aquí ustedes participarían como terceros interesados, en este caso con la circunstancia de defender esa declaratoria de validez. Siguiente, por favor. Ahí está mal escrito, no es personaria, es personería. Legitimación es la facultad de ocurrir a un órgano jurisdiccional para solicitar que se dirime a una controversia que se resuelva sobre un conflicto o se declare sobre un derecho. Hablando coloquialmente, es el derecho que tenemos los ciudadanos de ir ante la autoridad y decirle, resuelve este conflicto. Y la personería ya es la facultad que tenemos para promover dentro de un expediente en particular. Hablamos que la legitimación es amplia, como un derecho que tenemos todos los mexicanos en todas las materias para poner en marcha el órgano jurisdiccional, para solicitar se nos haga justicia. Eso es una legitimación, vamos a llamarla así, amplia. Hay una legitimación que es cuando yo puedo ocurrir ante un juez para pedir que se resuelva sobre un asunto en particular. Voy a poner un ejemplo fuera de lo electoral. Yo soy arrendador, le rento a una persona que no me ha pagado desde hace 3 meses y voy ante el juez civil y le digo, ejercito mi derecho y te pido de favor que desahucies a esta persona porque no me paga la renta, ¿no? Esa es, vamos a decir, esta facultad porque a mí me está causando un perjuicio la falta de pago, porque yo tengo derecho de demandarlo porque yo soy el dueño del inmueble. Y personería ya es la facultad que tengo yo para promover dentro de ese expediente. Ahí sí puedo ser yo titular del derecho o puedo otorgarle facultad a otra persona, que es el caso específicamente de ustedes. Ustedes están legitimados para actuar como representantes del partido político que los postula o que los nombra con ese carácter. Siguiente. Vamos a irnos un poquito más rápido para no abusar de su tiempo. Yo solamente, hablando que ustedes son partido político, diría, ¿quiénes son los que pueden promover medios de impugnación? Hablando de partidos políticos. Son sus representantes legítimos. Y el Código Electoral estima como representantes a los registrados ante el órgano electoral responsable, que es el caso de ustedes. No sé si también sea el caso de ustedes, que sean dirigentes municipales, distritales o estatales de su partido político
que en ese caso también podrían impugnar lógicamente dentro del ámbito de su competencia, y aquellos que están autorizados media mandato ante fe pública por las personas facultadas estatutariamente para tal efecto. Pongo un ejemplo: el presidente de su comité estatal, comité directivo, el nombre que tenga, está facultado no solo para interponer medios de impugnación, sino de acuerdo a sus estatutos, podría ser que también estuviera facultado para otorgar poderes para pleitos y cobranzas, para que lo representen jurídicamente, vamos, ante una autoridad. Entonces, no solamente ustedes representantes ante el órgano o dirigentes municipales debidamente acreditados, sino también aquellos que están facultados para otorgar poder, pueden otorgar un poder, y que cualquier persona comparezca y presente la impugnación correspondiente. Desde luego, lo más común, me atrevería a decir que un 99% de los casos, vamos a decir 95 para no exagerar, es de los representantes quienes interponen el medio de impugnación, y raramente, aunque sí se llega a presentar, los titulares de los órganos directivos de los partidos políticos. Siguiente, por favor. Esto es importante. Durante el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me lo platica? Exactamente. Justamente así es. Normalmente una promoción, una actuación judicial, se hace dentro de días y horas hábiles. ¿Cuáles son los días y horas hábiles? Lunes a viernes, de tal a tal hora, solo digo un ejemplo, de 9 a 16 o de 9 a 18 horas, y solamente en ese caso es permisible la actuación judicial. Esto de que todos los días y horas son hábiles no es porque el instituto o su órgano desconcentrado va a estar abierto 24/7, ¿no? Como los centros estos de conveniencia de que venden refrescos y estas cosas, ¿no? Que están abiertos las 24 horas del día, los 7 días. No, no necesariamente. Esto está relacionado específicamente con los plazos para la interposición de medios de impugnación. ¿Cuál es el plazo para la interposición de medios de impugnación? Ya habíamos quedado que son 4 días. Y esos plazos se computan con días completos. Entonces, si yo hoy sesioné Consejo Distrital y aprobé un acuerdo, como son días completos, el día de la sesión no se considera dentro del plazo, sino que empieza a correr a las 0 horas del día siguiente y concluye a las 23:59:59 del cuarto día. Voy a ejemplificar. Es día lunes, sesiona el órgano, aprueba el acto. El plazo para que ustedes presenten la impugnación es martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí están los 4 días. Si se atraviesan sábados, domingos y días festivos, no importa. Siguen siendo 4 días. Y estos plazos para la presentación de medios de impugnación son días completos, insisto. 0 horas hasta las 23:59. Pero ojo, hay otros plazos que son de momento a momento. Cuando el acuerdo o la ley dicen horas, ahí sí se computan de momento a momento. Y si dice que en un plazo de 24 horas, entonces sí tendrán que computarlos a partir de la notificación. Si la notificación dice que se les notificó a las 11 de la mañana y son 24 horas, ustedes tendrán a partir de la notificación contar 24 horas y ese será su plazo. No es como los medios de impugnación, 4 días, que hoy fue y empieza a correr al día siguiente a las 0 horas y termina a las 23:59, no. Eso también es importante tenerlo. Todos los días y horas durante el proceso electoral son hábiles. Y los plazos, cuando están en días, se consideran de 24 horas y cuando están en horas se consideran de momento a momento. Y esta es otra cuestión importante. Si ustedes son representantes del partido político y asistieron a la sesión correspondiente, ya están notificados a partir de la aprobación del acuerdo.
No esperen a que el órgano desconcentrado les notifique mediante oficio, porque ustedes ya están sabedores del acto. A menos que no se haya aprobado el acuerdo, entonces sí podrán ustedes impugnarlo hasta que haya una notificación formal. Pero si ustedes ya asistieron a la sesión y en esa sesión se aprobó el acuerdo, su plazo corre a partir de la sesión correspondiente, de la aprobación de la sesión correspondiente. ¿Sale? Es correcto. Si ustedes no fueron, hasta que se les notifique. Si asistieron, a partir de la asistencia. Siguiente. Esto no es una cuestión que les involucre a ustedes, esto lo tiene que hacer la autoridad, pero creo que deben saberlo también para el caso de que ustedes, número uno, hayan presentado el medio de impugnación y deseen saber qué va a ocurrir, o número dos, ustedes traigan un interés legítimo, contrario o a favor de la presentación del medio de impugnación. ¿Cuál es el trámite? La autoridad recibe el medio de impugnación y, como una cuestión inmediata, tiene que dar aviso por la vía más expedita al Consejo General del Instituto o al TEM de la presentación del medio. Y además, dentro de las 24 horas siguientes, tendrá que dar publicidad al acto que se está impugnando, mediante cédula que para el efecto se fije en estrados. Ojo, entonces, se recibe el medio de impugnación, la autoridad avisa por la vía más expedita, lógicamente la más común es el correo electrónico, que se presentó el medio de impugnación, pero además, dentro de las 24 horas siguientes va a ir preparando sus cédulas para hacer saber a todos los interesados que hubo este medio de impugnación. Y por eso les decía de momento a momento, o que se va a ver de momento a momento. Porque aquí son 72 horas para que ocurra el partido político o el ciudadano como tercero interesado. Se impugna la elección, ustedes desean que siga eso, ya se presentó la impugnación, a partir de que se publicó, ustedes tendrán 72 horas para presentar su escrito de terceros interesados, observando la notificación que quede, porque son por horas, no por días. Entonces, para que no vayan a decir que su escrito fue presentado extemporáneamente, tienen que ser cuidadosos de hacerlo antes de que les fenezca el plazo. En ese lapso de 72 horas se recibirán los escritos de tercero interesado y una vez que concluya el plazo, dentro de las 24 horas se va a remitir por parte de la autoridad al órgano resolutor el expediente correspondiente para que se resuelva el medio de impugnación respectivo. Siguiente. Vamos con las pruebas, vamos a señalar. Vete una más adelante, por favor, Saúl. Los medios de prueba que reconoce el Código Electoral del Estado de México son las documentales públicas, que son todos aquellos documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones o por aquellas que son emitidas por personas con fe pública. ¿Quiénes son los fedatarios públicos? Los notarios. Luego, las documentales privadas son todos los escritos, todos los documentos originados, expedidos por particulares. Un escrito, por ejemplo, de un ciudadano donde solicita algo a una autoridad, pues se considera una documental privada. La respuesta que da la autoridad se considera una documental pública. Las técnicas que son todos aquellos medios modernos que nos proporciona la ciencia y la tecnología. Adelante. Los secretarios en los consejos distritales no tienen esa figura que también puede dar fe de los actos, como el caso del niño. Ok, usted se refiere a la fe pública que pueden tener. A ver, primero,
Hay una figura jurídica que no sé si ustedes conozcan, que se replica a nivel federal y a nivel local, que son la famosa oficialía electoral. En el caso del Instituto Electoral del Estado de México, el secretario ejecutivo, el secretario del Consejo General, es la persona facultada por la norma jurídica para dar fe de hechos relacionados con la materia electoral. Y esta facultad de fedatario la puede delegar en servidores públicos electorales de órganos centrales o incluso servidores públicos electorales de órganos desconcentrados. En cuanto a la fe pública electoral, vamos a llamarlo así. Pero no solo eso, sino también estoy comentándoles que si yo soy autoridad electoral y estoy expidiendo un documento, ya tiene el carácter de documento público y hace prueba plena, salvo prueba en contrario. Es decir, la documental pública, insisto, es la que expide un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. Si un órgano desconcentrado local, el señor secretario o el presidente del consejo o el vocal ejecutivo expiden un documento del cual están ellos haciendo desarrollando alguna situación derivada de sus funciones, de sus atribuciones, de sus obligaciones, eso es un documento público y hace prueba plena. Las documentales privadas, por ejemplo, o las técnicas que puede ser un video, una grabación, una fotografía, esas no hacen prueba plena. Esas tienen el valor probatorio que se le da por parte del juzgador de acuerdo al cúmulo de probanzas existentes, al raciocinio que va haciendo el propio juzgador cuando está resolviendo y a los otros medios de prueba existentes. Es decir, yo tengo una documental pública donde la autoridad acepta un hecho y además ofrezco una documental privada donde alguien de alguna manera reconoce ese mismo hecho. Y además presento una grabación donde se ve, bueno, pues la persona que resuelve, el juzgador, pues va a tomar en consideración que hay una documental pública, que hay una documental privada, que hay una grabación y va a decir que concatenando estos tres documentos, estas tres pruebas, se puede llegar a la conclusión de que efectivamente el hecho que se está denunciando existió y por lo tanto se da por cierto el hecho, ¿no? Cosa diferente es que si yo nada más ofrezco una grabación donde no se expresan adecuadamente o no se pueden determinar fehacientemente circunstancias de tiempo, modo y lugar. La sola grabación, la sola videograbación no será suficiente para acreditar un hecho controvertido. Entonces, ya siendo muy específico en cuanto a la respuesta es, sí, sí hay una oficialía electoral, la oficialía electoral corre a cargo del secretario ejecutivo del instituto y esta se puede delegar en los servidores públicos electorales que la propia secretaría considere convenientes, ¿no? Obviamente cuando hay esta facultad de delegación, pues se hace mediante oficio en la cual se da la comisión correspondiente. Y los secretarios de los órganos desconcentrados están facultados para dar fe de los hechos también, ¿no? Luego, decíamos la pericial básicamente estaba encaminada a cuestiones de carácter contable, en cuanto a el gasto, la fiscalización de los partidos políticos, que con las recientes reformas a lo mejor ya no es tan útil, reconocimiento o inspección ocular, que es una prueba bastante rara que se dé en la materia electoral y que está relacionada específicamente con la verificación que hace la autoridad resolutora sobre algún hecho o circunstancia de la cual se está pidiendo. Para clarificar un poquito, les diré, no sé, la fe de hechos que da una autoridad investigadora de los delitos cuando ocurre al lugar donde se suscitó un accidente, ¿no? Por poner un ejemplo. Y que ahí dice, me constituí y doy fe de que vi y esta circunstancia, ¿no? La presuncional, que es el raciocinio que hace el juzgador entre una verdad conocida para llegar al convencimiento de la celebración o de la realización de un hecho. Es decir,
es este ejercicio de razonamiento que hace el juzgador, en el cual a partir de hechos ciertos, de verdades conocidas, de hechos notorios, puede llegar a la conclusión de la existencia de algún hecho que estaba controvertido. Y finalmente el instrumental de actuaciones, que es todo lo que está actuado, todo lo que existe dentro del expediente que se está tramitando, que es utilizado por el juzgador y por las partes a su beneficio en lo que les convenga para la resolución del asunto. Es decir, se ofrece una prueba por parte de la autoridad, se ofrece una prueba por parte del recurrente. Esas pruebas, una vez que han sido admitidas, ya no son solo del recurrente o de la autoridad, sino ya forman parte del expediente correspondiente y serán valoradas y utilizadas en su caso, ¿no?, tanto por la parte correspondiente como por la autoridad resolutora al momento de darle fin al asunto correspondiente. Siguiente, por favor. Estos son los principios de prueba. No son objeto de prueba los hechos controvertidos. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. Obviamente, esto tiene que ver con la circunstancia de aquellos hechos que nosotros consideramos, que nosotros creemos que sucedieron, pero que tenemos obligación de demostrar. Pongo un ejemplo. El día de la jornada electoral, ustedes dicen que hay que anular la votación recibida en la casilla porque votaron personas que no tenían credencial para votar o que no estaban inscritos en la lista nominal. El que afirma está obligado a aprobar y hay que demostrar que efectivamente votaron personas que no tenían derecho a hacerlo, por lo menos en esa casilla en específico, ¿no?, en esa sección electoral en específico. Ese es un hecho controvertido y eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Cómo? Pues ya vimos cómo. Documental pública, documental privada, pruebas técnicas, etcétera, etcétera. Luego, no lo son el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. El derecho no necesitamos probarlo, simplemente decimos que el artículo fulano de tal establece tal, y con eso es más que suficiente. Hecho notorio, yo no necesito demostrar que el 6 de junio, solo es un ejemplo, que el 6 de junio se llevó a cabo el día de la jornada electoral en el Estado de México. No tendría que acreditarlo, ¿por qué? Pues porque es un hecho público y notorio, porque ese día se llevaron a cabo las elecciones, ¿no? Entonces no voy a demostrar esa situación. Ni aquellos que hayan sido reconocidos. Van a decir, el día 24 de septiembre el Consejo Distrital número 45 celebró sesión. Y cuando rinde la autoridad su informe circunstanciado, señala, efectivamente, tal día celebré sesión. Es un hecho no controvertido, es un hecho reconocido y por lo tanto ustedes no necesitan acreditar en modo alguno que existió dicha sesión. El que afirma está obligado a aprobar, creo que es bastante obvio. También el que lo niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Esto es muy lógico, ¿no? A ver, yo digo que no me has pagado el dinero que me debes. Yo tengo que demostrar que efectivamente no me has pagado. Yo tengo que demostrar que me debes ese dinero. Pero la persona a la que le estoy demandando contesta que no debe. Es que yo no debo, es que yo te pagué. Yo no debo. Ah, ok. ¿Qué tengo que demostrar, actor? Mi afirmación de que me debes. Demandado, ¿qué tiene que demostrar? El hecho negativo. No te debo. ¿Sale? Esto es importante. Muy importante. No procede desechar un medio de impugnación ni tener por no presentado el escrito de tercero interesado por la falta de aportación de pruebas. Aunque yo les sugiero que sí aporten las pruebas correspondientes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ustedes no están de acuerdo con un acto que se está impugnando y ustedes tendrán que aportar las pruebas necesarias para acreditarlo. Lógicamente la autoridad, en su papel, de buena fe va a considerar que su acto se apega a la norma jurídica.
Y la autoridad va a estar obligada a dar aquellas probanzas que existan en su poder. Si ustedes le dicen a la autoridad, exhibe el acuerdo fulano de tal, la autoridad lo va a exhibir. Pero si es algo de un hecho controvertido que ustedes tratan de acreditar, pues obviamente no pueden esperar que la autoridad lo haga porque posiblemente ni siquiera lo tenga, ¿no? Ni siquiera tengo el medio probatorio ella, ¿no? Es que en la casilla fulana de tal estaban dando despensas, solo es un ejemplo, ¿eh? La autoridad cuando defiende el acto no va a aportar un medio de prueba, y no porque lo haga de mala fe, sino porque no lo tiene. No va a aportar un medio de prueba donde diga sí se estaban dando despensas, mira, yo aquí tengo la foto. No. La autoridad que va a aportar, pues va a aportar el expediente formado con motivo del cómputo de esa casilla. No le podemos pedir más, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la falta de pruebas no establece la improcedencia del medio de impugnación, como sí lo sería, por ejemplo, la falta de firma, también lo es que si ustedes no aportan pruebas, pues evidentemente ahí van a tener ustedes ya un asunto bastante débil desde la perspectiva jurídica, ¿no? No se deben admitir medios de prueba que no hayan sido ofrecidos y aportados por las partes dentro del plazo contenido, salvo el caso de pruebas supervinientes. Ya dije que son las pruebas supervinientes. ¿Alguien que me lo repita, por favor? Es correcto. Muchísimas gracias, muy bien. Efectivamente, son aquellas probanzas de las cuales yo no tenía conocimiento cuando presenté la demanda. Esto yo no lo sabía, me acabo de enterar. Por eso te lo ofrezco hasta ahorita. O bien, yo sí sabía esto, pero legalmente no tenía modo de obtenerlo, aunque ya hice las gestiones necesarias para poder obtenerlo y presentarlo, y aquí te acredito que ya lo hice, y entonces ya será aceptado por la autoridad como una prueba superveniente. Siguiente. Nos seguimos porque esto ya quedó debidamente explicado. Y con esto concluiríamos, no sin antes agradecer el favor de su atención, esperando que esta pequeña charla les haya sido de utilidad. Y bueno, decirles que estamos a sus órdenes por si tienen algún comentario o alguna duda con relación a la plática. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ah, perdón, sí. Así es. Va, mañana lo vas a, ¿sí mañana toca? Mañana lo vas a ver. Acuérdense, medios de impugnación es actos o resoluciones de autoridades electorales. Es un juicio. Una parte es el actor, que son partidos políticos. Otra parte es la autoridad que emite el acto, órganos municipales, distritales, Consejo General del Instituto. Y otra parte es la resolutora, que es el juez. Es un juicio.
lo que tú estás señalando no es un acto que emane de una autoridad electoral, por lo tanto no es una impugnación propiamente dicho. Esto es una denuncia que tú presentarías, una queja o denuncia contra un ciudadano, un partido político, incluso una autoridad electoral o administrativa, por la supuesta o presunta violación a la normatividad electoral. Esta se puede presentar en cualquier tiempo y se puede presentar por cualquier persona. Pero esto ya lo van a ver ustedes con detalle el día de mañana. Lo único que te puedo adelantar ahorita para contestar tu pregunta es, no es un medio de impugnación, por lo tanto no lo tendría que presentar necesariamente el representante ante el partido, del partido ante el órgano, porque ni siquiera existe el órgano como bien lo ha señalado, sino más bien sería una denuncia por una presunta violación a la normatividad. Y ahí ya no es la figura del medio de impugnación, sino del procedimiento administrativo sancionador, que es un procedimiento diferente con reglas distintas, y que ya mañana el maestro Roa, supongo que va a ser él, que es el subdirector de quejas y denuncias, les platicará cómo está esto de las quejas y denuncias, que bueno, para ustedes es importante las impugnaciones porque van contra la cuestión de la autoridad electoral, ¿no? Ustedes están para cuidar la constitucionalidad y legalidad de los actos de los órganos electorales, y como ya les señalé, ustedes de alguna manera son representantes de la sociedad, ¿no? Lo que no puede impugnar el ciudadano de manera ordinaria, lo hacen ustedes como entidades de interés público. Pero además está este tema no solo de cuidar que el árbitro haga bien las cosas, sino que los otros actores políticos también actúen dentro del marco de la legalidad, que es a través de las quejas y denuncias. Pero sí son dos cositas diferentes. Listo. Pues la representación del PRD agradece al licenciado Víctor Carrera Thompson el apoyo por esta capacitación. Agradecemos a ustedes también por su presencia y esperamos que nos puedan seguir acompañando en las otras dos capacitaciones que están por venir, que también son de temas muy importantes. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.